Bueno, hace bastante tiempo que no nos reunimos y es hermoso poder estar en comunión juntos, compartir nuestras peticiones, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras alegrías y poder vivir eso no simplemente como jóvenes, sino como iglesia. No somos simplemente el grupo de jóvenes de la iglesia del 11, somos la iglesia de 11. La iglesia local que se reúne aquí, Ecuador 370, de entre muchas otras iglesias sanas que se reúnen en todo el mundo, con cristianos que pasan por los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas decisiones difíciles, y es muy bueno poder estar en comunión. Hoy yo comenté que no es tanto una predicación, es un devocional, o una predicación disfrazada de devocional, donde quería reflexionar un poco, primero dando las bienvenidas, y después hablando un poco sobre el tema de nuestro año. Hace no mucho tiempo, el año pasado, algunos fueron, hubo una conferencia de Sociedad Bíblica, que vino un predicador de Brasil, Hernández Díaz López, y el lema de la conferencia era luz en la mente, fuego en el corazón. Luz en la mente, fuego en el corazón. No sé qué piensan cuando escuchan esa frase, luz en la mente, fuego en el corazón. Yo sé que a veces para mí parecen cosas opuestas. Y creo que muchos creen que esas son cosas opuestas. Luz en la mente, en nuestro contexto de lo que estamos hablando, luz en la mente, estamos hablando del conocimiento bíblico, el conocimiento doctrinal. La palabra dice en Salmos 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, luz en la mente. Y el fuego en el corazón es como ese espíritu avivado, por así decirlo. Ese fuego que sale del corazón, un deseo intenso de amar a Dios, de vivir intensamente. Y a veces creemos que estas dos cosas son opuestas. A veces mal utilizamos, por ejemplo, la afirmación de Pablo cuando él dice que la letra mata y creemos que el estudiar mucho va a enfriar, que la teología enfría al creyente. Y de hecho, dentro del grupo de jóvenes, muchas veces ya recibimos críticas de afuera por enfocarnos en enseñar las Escrituras, que debemos estar enfocando en otras cosas. Un poco de la primera reflexión del año pasado fue sobre eso, sobre la idea de retención de jóvenes con actividades y todo eso. Y ya hemos recibido estas críticas. Pero estas cosas no son bíblicas. Ese pensamiento de que estas dos cosas son opuestas no es un pensamiento bíblico. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, del camino de Emaús, no sé quién conoce la historia del camino de Emaús, Jesús muere, 3 días después resucita y encuentra discípulos que están tristes, están desanimados, están fríos, están sin esperanza. Y Jesús se encuentra con ellos, empieza a hablar, explica un montón de cosas, entran a cenar, Jesús se revela por medio del partir el pan, ellos reconocen a Jesús y Jesús se va. ¿Y cuál es la frase que ellos dicen? Dice así, si decían uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. En otras palabras, no había un fuego en nuestro corazón cuando Él, por medio de explicar la Escritura, ponía luz en nuestra mente. Bíblicamente, el fuego en el corazón vendrá de esa luz que llega a nuestra mente por medio del conocimiento del Evangelio. Hay un pastor en Brasil que tiene una frase que dice que la sana doctrina no enfría al creyente, sino que apaga fuego extraño.
La sana doctrina no enfría el creyente, sino que apaga fuego extraño. Porque la luz de la palabra revela quién es Dios. La luz de la palabra revela quiénes somos nosotros. Revela quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos actuar. Revela cómo nosotros no somos nada de eso. La luz de la palabra revela quién Cristo es, qué vino a ser y quién será Cristo por toda la eternidad. La luz de la palabra revela nuestras necesidades. Y esa luz muestra nuestra profunda necesidad. Y por medio de Cristo, el fuego viene a nuestro corazón. Y este año nosotros vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Creo que la gran mayoría conoce el Sermón del Monte, quizá porque venimos en un contexto evangélico. Hoy yo estaba cortando el pelo, el peluquero decía que era cristiano. Yo le pregunté algo, comencé a comentar sobre el Sermón del Monte y él decía que nunca había escuchado nada de eso. Entonces es posible que algunos no conozcan al Sermón del Monte. Es una porción que quizás es muy amada por algunos, muy estudiada por otros, poco estudiada. Quizás algunos odian al Sermón del Monte porque muestran todo lo que ellos no pueden hacer, ¿no? Pero para nosotros el Sermón del Monte debe traer luz a la mente y fuego al corazón. La gran pregunta es cómo el Sermón del Monte puede traer luz a nuestra mente y fuego a nuestro corazón. Y ese es nuestro devocional de hoy, comprender cómo el Sermón del Monte puede hacer eso. Luz en la mente. Jesús sube a la montaña y es el predicador de este sermón. El Sermón del Monte está ubicado en Mateo 5, del capítulo 5 hasta el capítulo 7, no es solamente el capítulo 5. Y comienza así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y ahí comienzan algunas cosas del Sermón del Monte. Entonces el Verbo vivo, el Hijo de Dios, sube al monte y empieza a enseñar la verdadera interpretación de la ley. Él dice: ustedes escucharon lo que fue dicho, pero yo os digo. Lo que los otros están enseñando para ustedes no es lo que es la verdadera ley. Yo les digo cuál es el espíritu de la verdadera ley. Y subía muchísimo la vara de lo que era el espíritu, de lo que las personas decían que era la ley. Y entonces este año nuestro objetivo es terminar por lo menos el capítulo 5 de Mateo. Y vamos a alcanzar, Dios mediante. Creo que tenemos 13 o 14 prédicas para terminar el capítulo 5. Y nuestra mente va a ser iluminada con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son cosas aisladas o características de algunos tipos de personas, algunos tipos de cristianos. Hay cristianos que son pobres en espíritu, hay cristianos que son mansos, hay cristianos que son misericordiosos, no. Las bienaventuranzas representan el carácter de aquellos que nacieron de nuevo, de aquellos que son parte del reino de Dios. Cristo está enseñando cómo es aquel que pertenece al reino de Dios, cómo vive aquel que pertenece al reino de Dios. Vamos a aprender sobre ser sal y ser luz. Aprender que ser sal no significa simplemente sazonar, sino que significa cómo detener la putrefacción. Antes no existía heladera, no existía todo eso, y la manera de que la carne no se viniera a pudrir era por medio de la sal. Ser sal y ser luz. ¿Cómo ser sal en mi universidad, que se está pudriendo? ¿Cómo ser sal en mi trabajo? ¿Cómo ser sal, cómo ser luz en el ambiente donde estoy, en mi casa, en mi colegio, en la universidad, dentro de tanta corrupción? ¿Cómo debe ser un hijo de Dios, aquel que pertenece al reino de Dios? El Sermón del Monte va a hablar sobre la ira y sobre la reconciliación. No simplemente evitar el asesinato, sino que eliminar la ira y el rencor del corazón. Hoy
justamente con el tipo que estaba cortando el pelo, me estaba hablando que los asesinos, necesitamos asesinar a los asesinos porque no sé qué, porque son asesinos. Y justamente fue ahí que comenté sobre el Sermón del Monte. Y hablé, mira, no sé si ya escuchaste que Jesús dijo que si nosotros odiamos a una persona, somos asesinos. Y él, no, nunca había escuchado eso en mi vida. Yo, bueno, sí. Y entonces el Sermón del Monte nos va a decir sobre la ira, nos va a decir sobre la integridad y la pureza sexual. ¿Cómo va la sexualidad de cada uno? ¿Qué miran? ¿Qué desean? ¿Cómo va el corazón de ustedes en el ámbito sexual? No solamente el adulterio es una acción externa, sino que el adulterio es algo que parte de adentro, parte del deseo, parte del corazón. Vamos a hablar sobre la integridad de la palabra. Sea tu sí, sí, y sea tu fa. La broma. Sea tu sí, sí, y sea tu no, no. Integridad en la palabra. Si nosotros nos comprometemos a algo, nosotros debemos cumplir. No necesitamos estar firmando todas las cosas. Ustedes se dan cuenta que hoy nosotros necesitamos firmar cosas porque la simple palabra ya no es suficiente. Necesitamos tener un montón de documentaciones, jurar, hacer un montón de cosas porque ya no se puede confiar en la palabra. No puede ser así con aquel que pertenece al reino de Dios. Nuestra mente es iluminada, luz en nuestra mente para comprender eso. También vamos a aprender sobre nuestra actitud delante de la ofensa y de la hostilidad de otras personas para con nosotros. Cuando alguien te trata como un tonto, a mí me cuesta. Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te trata de una manera injusta a tu mirada, y tú dices, pero ¿por qué está hablando así conmigo? ¿Sabe quién soy? ¿Conoce mi vida para hablar así conmigo? ¿Cómo nosotros actuamos delante de la ofensa? Yo soy el tipo de persona que busca la justicia por mis manos. Yo soy el tipo de persona que cuando soy ofendido a veces me callo, pero peco porque soy un asesino, porque empiezo a odiar a esta persona. La vara se va poniendo cada vez más alta. Yo me enojo cuando alguien me trata como tonto. Cada uno de nosotros tenemos problemas en áreas así. Y el sermón trae luz a nuestra mente. Eso simplemente en el capítulo 5. Después, en el capítulo 6, vamos a ver un montón de otras cosas. ¿Cuál es nuestra acción delante de la miseria? ¿Cuál es nuestra acción delante de aquellos que son pobres? Aquellos que no tienen nada. Nuestra actitud delante de la oración, deseando que otros vean que nosotros estamos orando. Las palabras difíciles que utilizamos en la oración, el orgullo dentro de todo eso. Y el sermón va a empezar a traer luz a nuestra mente de cómo nosotros deberíamos ser. Y la gran revelación que va viniendo por medio del sermón de la montaña es que si nosotros necesitamos cumplir todas estas cosas para ser parte del reino de Dios, chao. No podemos ser parte del reino de Dios. Porque si el reino de Dios es de aquellos que son pobres en espíritu, ya me quedo por ahí. Yo soy orgulloso. Si aquel que dice tonta a una persona como ofensa está matando, entonces yo soy asesino. Si cuando habla sobre la pureza sexual y uno mira, uno piensa, adúltero. No estoy hablando de constantemente, una vez. Romper un mandamiento, rompiste toda la ley. Si para ser cristiano yo necesito cumplir el sermón del monte, la luz del sermón del monte me va a decir que yo jamás seré cristiano. Cuando nosotros vemos el sermón del monte como una serie de reglas que nosotros debemos cumplir, y nosotros empezamos a mirar el sermón del monte como yo tengo que hacer eso para ser cristiano, eso nunca va a traer fuego al corazón. Lo que eso va a traer es presión.
carga, depresión, sufrimiento, porque yo no puedo alcanzar el nivel que está ahí. Si yo tengo que hacer para hacer, si yo tengo que tener una vida sin falla para poder conquistar a Dios, para poder ganar la misericordia del Señor, la luz del Sermón del Monte nos va a mostrar que podemos parar ya, porque nuestra vida pasada ya nos condena. Y quizás por eso algunos piensan que la teología enfría al creyente. Pero el Sermón del Monte no solamente trae luz a nuestra mente, sino que debe traer fuego a nuestro corazón. Y ahora, ¿cómo el Sermón del Monte puede traer fuego a nuestro corazón? Trae fuego porque el Sermón del Monte muestra que yo necesito de un Salvador. El Sermón del Monte muestra que yo no soy capaz de cumplir todas estas cosas. Y si yo quiero, si yo deseo, si el Señor ofrece eso, es porque yo necesito un Salvador. Yo necesito de alguien que cumpla este sermón en mi lugar. Alguien que cambie el lugar conmigo para cumplir este sermón. Y ahora yo les invito a comprender y ver algo maravilloso. Mateo, cuando escribe el Evangelio, él escribe para un público específico. ¿Quién sabe cuál es el público que escribe Mateo? Escribe a los judíos. El objetivo de Mateo es convencer que este Jesús que él está presentando es el Mesías. Es aquel que fue prometido desde antes, que Él es el Cristo, Él es el Salvador. Y si nosotros empezamos a mirar desde el comienzo del libro de Mateo, nosotros nos deparamos con algo maravilloso. Capítulo 1, Mateo 1, versículo 1, empieza la genealogía de Jesús. Mateo presenta esa genealogía desde Abraham. Abraham, el padre de la nación judía. Y lo que Mateo está diciendo es que Jesús es un verdadero judío. Él cumple con eso. Es un verdadero judío. Capítulo 2. La persecución de Herodes. Versículos 13 al 18. Porque así como el faraón persiguió a los niños en Egipto, Jesús también padece una persecución. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. ¿Quién más estuvo en Egipto en el Antiguo Testamento? Y Jesús sale de Egipto y Mateo utiliza una cita de Oseas 11:1 que dice: de Egipto llamé mi hijo. ¿Perciben dónde Mateo está llevando nosotros? Capítulo 3 de Mateo, Jesús es bautizado. Y el apóstol Pablo habla que el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo también fue un bautismo para los israelitas. Jesús está siendo representado dentro del Evangelio de Mateo como el representante del pueblo de Dios. Porque después del bautismo, Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto para padecer por persecución, por tentación. Recordando justamente los 40 años de Israel en el desierto. Pero al contrario de Israel en el desierto, que pecaron y murmuraron, Jesús vence la tentación y obedece perfectamente la voluntad del Padre. El pueblo de Israel, que empezaba a pensar en las comidas que tenían en Egipto, Dios necesita enviar pan del cielo. Jesús, que podría transformar piedra en pan, quiso hacer de la voluntad del Padre su comida. Y después de pasar por el desierto, Jesús sube a la montaña. Así como Moisés sube a la montaña del Sinaí. El monte del Sinaí recibe la ley, Jesús sube y proclama la verdadera interpretación de la ley. Él no trae una nueva ley, sino que revela el verdadero significado y el espíritu. Mateo está mostrando cómo Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Como dice en Hebreos, este es aquel que Moisés dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré
el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí y a Él oiréis. Cristo es representado dentro de las Escrituras como el profeta prometido. Pero no solamente como el profeta prometido, sino como el siervo obediente, que cumple absolutamente todas las exigencias de la ley. Cada tilde, cada jota de la ley es cumplida por Él. Él es el bienaventurado. Él es la sal, la luz. Él es aquel que no tomó como ofensa cuando aquellos le ofendieron. Aquel que en todo fue obediente. Aquel que su sí fue un sí y su no fue un no. Y a cada predicación nuestro deseo es que nosotros podamos ver Cristo por medio de su obediencia. Ver cómo la obediencia activa de Cristo, como su vida entregada a la voluntad del Padre, como su sacrificio en nuestro lugar, como su ofrenda perfecta a Dios, como el Cordero de Dios, como por medio de eso Él compra para sí hombres y mujeres de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, y aquellos que creen en Él reciben vida. Porque Cristo es el Redentor. El que llevó en la cruz nuestra culpa, que llevó en la cruz nuestra maldad, llevó en la cruz nuestra desobediencia, y en cambio, como dice la canción, en ese glorioso intercambio, nos entrega de su obediencia, de su vida, de su espíritu. Y si la luz inicial del sermón, si la luz que viene a nuestra mente de la ley muestra que nosotros necesitamos un mediador, que nosotros necesitamos un redentor, nosotros podemos encontrar ese mediador y este redentor en aquel que sube al monte y predica, porque Él cumple y se entrega, y Él nos da la vida. Y ahora por medio de la vida de Él que está en mí, yo ya no necesito hacer para ser, sino que ahora yo soy. Porque su vida está en mí, ahora no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y ahora porque soy, no simplemente yo tengo que hacer, sino porque soy, ahora yo quiero cumplir este sermón. No porque yo quiero ganar la aprobación del Señor, sino porque ya sé que soy aprobado porque Él cumplió todas las cosas en mi lugar. Porque yo estaba muerto, pero su muerte me dio vida. Porque yo era maldito y ahora yo soy bendecido porque Él se hizo maldición en mi lugar. Yo estaba afligido, pero hoy tengo la paz porque el castigo que me trae la paz estaba sobre Él. Joen dice, no sé qué hacer ni cómo hizo desaparecer mi tristeza. Por Él recibí alegría indecible y gloriosa. ¿Quién no lo amará? ¿Qué corazón no quemará? El fuego en el corazón va a venir cuando nosotros comprendemos que necesitamos de Cristo. Pero principalmente cuando comprendemos nuestra justificación. Que nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Y ahora yo no tengo que hacer las cosas para ganar algo, para recibir algo a cambio, para que el Señor se alegre simplemente conmigo, como si estuviera irado todo el momento, sino porque ahora soy acepto en Él. Si eso es verdad en nuestro corazón, naturalmente, ese corazón va a prender fuego. Hay una historia en la Escritura, en Lucas capítulo 7, que ayer estaba compartiendo en los matecitos, que ejemplifica eso. Y así vamos terminando nuestro devocional. No sé si se acuerdan la historia donde una mujer se acerca a Jesús, Él estaba comiendo en la casa de un fariseo, una mujer se acerca, empieza a lavar los pies de Jesús con un perfume caro. No estoy hablando de María en Juan, sino la historia de Lucas. Y entonces empieza a enjugar con el pelo. Y el fariseo Simón, que estaba ahí, empieza a pensar, si el Señor supiera quién era esa mujer, la pecadora que es, no aceptaría que hiciera eso con él.
Y el Señor, él solo piensa y el Señor dice, Simón, quiero decirte algo. Y él cuenta una historia. Imagínate que hay dos deudores. Uno tiene una gran deuda, el otro tiene una deuda chiquita. Ninguno puede pagar su deuda. Pero el Señor que era a quien ellos tenían esa deuda, decide perdonar a ambos. Y la pregunta de Jesús es, ¿quién va a amar más a este Señor? Y Simón dijo, aquel a quien más le fue perdonado. Y Jesús dijo, es cierto. Esta mujer sabe cuánto fue perdonada y por eso mucho ama. La luz que viene en nuestra mente debe mostrarnos nuestros pecados. Mostrar cómo nosotros no somos capaces. A cada bienaventuranza, a cada enseñanza del Sermón del Monte, si nosotros sacamos Cristo de la ecuación y decimos yo voy a cumplir eso, esa luz debe mostrar que nosotros no podemos absolutamente nada. Y si nosotros no cumplimos eso, estamos ofendiendo al Señor, entonces tenemos muchos pecados. Y cuando nosotros comprendemos que mismo siendo pecadores, Él vino y se entregó por nosotros, vamos a saber la multitud de nuestros pecados. Entonces ahí empezaremos a amar. Aquel que mucho fue perdonado, mucho ama. Aquel que poco reconoce que fue perdonado, poco ama. Luz en la mente y fuego en el corazón. Era el lema de esta conferencia, pero podría ser un lema para nosotros. Para cada uno de nosotros como cristianos, como jóvenes, como iglesia del 11. Luz en la mente, no para que nosotros podamos ganar una discusión, no para que nosotros podamos refutar a alguien, para que nosotros podamos humillar a alguien porque nosotros sabemos más de la Escritura, sino que luz en la mente es para que nosotros seamos cada vez más humildes. Si la luz en la mente muestra más mi pecado, ¿de qué tengo que enorgullecerme? Luz en la mente para que seamos más humildes, más humillados delante del Señor, porque es por su obediencia, por su vida, por su espíritu, que ahora nosotros somos aceptados ante el Padre, si nosotros creemos y confiamos en Él. Y esa luz producirá fuego en nuestro corazón. Producirá deseo de obediencia. No una obediencia pesada, no una carga, sino amor que nos lleva a obedecer. Porque cuando sabemos que fuimos perdonados, tenemos esa luz, mucho amamos, vamos a tener este fuego. Que la palabra de Dios sea fuego también a nuestro corazón. Que por medio de este año en el Sermón de la Montaña podamos aprender, podamos poner en práctica estas enseñanzas por amor a nuestro Señor. Y que Él nos ayude a hacer todo eso. Que podamos meditar en eso, reflexionar en eso. La próxima semana vamos a arrancar con la predicación de las 3 primeras bienaventuranzas. Así que en la casa, en la semana, estudie, comprenda qué significa ser pobre en espíritu, qué significa llorar, qué significa ser manso. ¿Por qué el manso heredará la tierra? ¿Por qué el que llora será consolado? ¿Por qué del pobre el espíritu es el reino de los cielos? Que esta luz traiga fuego en nuestro corazón. Que no seamos fríos en nuestra espiritualidad. Que podamos orar con más pasión. Que podamos cantar con más pasión. Que podamos tener nuestra vida de intimidad con el Señor con más pasión. No basta venir a jóvenes, no basta venir a la iglesia. Necesitamos conocer al Señor y recibir de Él esta vida. Así que les invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio de ti, por medio, Señor, de la salvación que no fue idea nuestra, esa idea no partió de la razón y del corazón humano, sino que partió de tus planes eternos y soberanos, Señor.
Gracias a ti, Señor, gracias al sacrificio del Hijo amado, somos aceptados. Gracias por la obra del Espíritu en nuestro corazón, que tenemos corazón de piedra que pasa a ser un corazón de carne. Que la luz, Señor, de tu palabra en nuestra mente pueda producir fuego en nuestro corazón, Señor. Que la sana doctrina pueda apagar el fuego extraño que puede surgir en nuestra vida y encender el fuego santo, Señor. Que podamos amarte, que podamos amar a ti, Señor, y amar a nuestro prójimo. Que eso, Señor, se refleje naturalmente en una vida piadosa, en una vida de oración, en una vida que desea amarte, Señor, sobre todas las cosas, y amar a aquel que está a mi lado, como a mí mismo, Señor. Ayúdanos en todo eso, Padre. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.